Adicional, la profe Sandra es especialista en habilidades directivas, especialista en la intervención psicosocial, es experta en salud mental, técnico laboral por competencias en educación de la primera infancia, tiene 17 años de experiencia en pregrado como docente universitaria, 8 años en posgrado, 14 años en acompañamiento a proyectos psicosociales, 12 años de experiencia como asesora de investigación y 5 años en cargos directivos. Se desempeña como coordinadora del Nodo Santander y Norte de Santander del Observatorio Latinoamericano contra el Tráfico y la Trata de Personas Observa la Trata, capítulo Colombia, desde el año 2017. Es líder de la Red Nacional de Observatorios de Derechos Humanos y Derechos Internacionales Humanitarios RODI, Nodo Santander de la Consejería Presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Pertenece también a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas del Ministerio del Interior desde el año 2020 y es miembro del Consejo Directivo Nacional COLSIC. Es investigadora en temas sociales y sociojurídicos y adicional maneja semilleros de investigación con espacios interinstitucionales. Profe, bienvenida. Profe Sandra. Esperemos un minuto. La profe me informa que se le bloqueó el Teams. Regalémosle unos minutos, por favor. Hola, profe, ¿cómo estás? Regalémosle unos minutos a la profe. Listo, profe. Sí, efectivamente que le regalemos 5 minutos que le tocó reiniciar el equipo y ya damos inicio como tal a a la cátedra para la paz. Listo, profe. Buenas tardes para todos, ¿ya me escuchan? Algo pasa con mi cámara que no me deja prender la cámara, pero bueno, no importa. Lo importante es que podamos hacer nuestra intervención hoy, que podamos realmente dar un mensaje, que eso es lo que más nos interesa desde el Observatorio Latinoamericano en contra del tráfico y trata de personas y desde la Facultad de Psicología del Campus Bucaramanga. Quisiera primero preguntarle a Ladycita si me están escuchando bien. Sí, profe, ahí se escucha bien. Algo pasó con el Teams, de verdad, pues reitero
reitero las disculpas que no puedo prender cámara, no porque no quieres que no me permite el Teams, pero lo importante es ya estar aquí con ustedes. Voy a compartir página mientras que me voy, pues, voy hablándoles un poco del observatorio. El observatorio es un observatorio latinoamericano. El observatorio está conformado por 16 países de América Latina. Colombia es uno de ellos. Y Colombia está organizado a través de nodos. El nodo de Santander y Norte de Santander, tengo el privilegio de acompañarlo y de liderarlo desde hace ya casi 9 años. Y la Universidad Cooperativa de Colombia está vinculada desde el año 2019 al Observa, desde el año en que yo me vinculo como docente de la universidad. ¿Por qué hago esta introducción? Para invitarlos a todos. No solamente soy yo la que hago parte del observatorio, yo simplemente soy la líder que representa al Observa frente a la universidad, pero el convenio se hizo para todos los campus de la universidad. Entonces, todos los profes que se quieran vincular al observatorio, que quieran investigar sobre temas de trata, que les llame la atención este flagelo que cada vez nos cobra más víctimas, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, que sea un tema de interés y objeto de grandes investigaciones para que se permita fortalecer la política pública frente a esta gran realidad y que, ¿por qué no ayudar también a los estados, a los territorios, para poder ampliar información y poder tener mucha más base académica, científica, frente a lo que se necesita para entender a la víctima, pero para poder entender al tratante? Quisiera preguntarles si me están viendo la presentación. Sí, profe, ahí vemos la Listo. presentación. Sí, ¿Por qué profe. hablamos del enemigo invisible? Porque es que la trata de personas es una problemática que muchos no manejamos, que muchos podemos estar cerca de ella, pero como no manejamos el concepto y no sabemos a qué se refiere trata de personas. De hecho, les cuento una anécdota bastante curiosa. La primera investigación que yo hice de trata de personas con mi semillero de investigación en la ciudad de San Gil, capital de la zona guanentina de nuestro departamento, cuando salíamos a las calles a hablar con población que iba a la plaza de mercado, a los centros comerciales, a los parques del municipio y le preguntábamos sobre qué era la trata de personas, el 80% de la población encuestada no referenciaba que trata de personas tenía una relación directa con tratar bien a las personas. O sea, mire cómo se distorsiona el concepto y muchas veces lo distorsionamos o lo asociamos a otro porque no conocemos y no sabemos realmente a qué nos enfrentamos. Cuando hablamos de trata de personas, tenemos que clarificar que la trata de personas es una actividad ilícita, está al margen de la ley y que anualmente mueve miles de millones de dólares y es un fenómeno en aumento en países en América Latina. Hay que clarificar acá algo muy importante, es que antes de la pandemia, la trata de personas estaba en el cuarto lugar del delito que más lucraba a nivel mundial y estaba seguido a lo que era la venta de armas, el tráfico de estupefacientes, la corrupción. Y mire que con la pandemia pasamos de un cuarto lugar a un tercer lugar. De hecho, las cifras aquí en Colombia están en aumento. Tristemente, no lo estamos viendo reflejados en las denuncias. Y aquí lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la lista negra. ¿Qué es la lista negra en temas de no denuncia? Los casos que, aunque sabemos que están, como tenemos un desconocimiento pleno y total frente al flagelo, frente al delito, no denunciamos, no lo hacemos visible. También aquí interfiere mucho la desconfianza que como ciudadanos tenemos en nuestras leyes de nuestros territorios. A nivel de estadísticas, para poder entrar propiamente ya a entender qué es el tema de trata de personas, no trata de blancas, porque es algo que también vamos a aprender hoy. Mucha gente sigue llamando la trata de personas trata de blancas y resulta que en el año 2000 se abole el concepto de trata de blancas y empezamos a hablarlo como trata de personas. Pero antes de llegar allá, vamos a mirar un poco de estadísticas, vamos a mirar cómo se está comportando el flagelo, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Para poder entender las estadísticas, voy a explicarles 3 conceptos con los que quiero que nos familiaricemos en esta hora y media con la que vamos a estar compartiendo, que refiere a qué es un país de origen, qué es un país de tránsito y qué es un país de destino. Porque para hablar de tráfico de personas tenemos que entender estos 3 conceptos que son muy diferentes. Cuando hablamos de un país de origen, se refiere al país de donde es la víctima, donde nace, donde reside la víctima. Ese es lo que llamamos país de origen.
Cuando hablamos de países de tránsito, son los países a los cuales la víctima llega, pero no se va a quedar. Es un país donde momentáneamente va a estar un tiempo determinado y ahí va a ser movida hacia otro tipo de territorio. Entonces, el país de tránsito son los espacios, lugares o territorios donde son llevadas las víctimas hasta que llega a un país donde sí se va a asentar o se va a quedar para ser explotada. Cuando hablamos de trata de personas, también tenemos que entender para todas las personas que nos están oyendo hoy, y también la invitación para que seamos multiplicadores de esta información que hoy les estamos compartiendo, porque la idea es que no se quede acá, que podamos con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, poder empezar a hablar de trata de personas. Está totalmente comprobado que la prevención empieza ahí, cuando multiplicamos lo que nos enseñan, cuando multiplicamos lo que de una u otra forma aprendemos en el diario vivir, porque cada vez vamos a ser más los que podemos hablar en términos ya de un flagelo como es la trata de personas. Entonces, entrando a mirar ya lo que es país de origen, tránsito y destino, Colombia es visto más como país de tránsito, es más visto como un país donde de pronto puede llegar la víctima, pero no se va a sentar y no se va a quedar aquí. Colombia es un país subdesarrollado y al colombiano es más visto, es como país de origen para captar nuestras víctimas y ser llevadas a otros países. También hay que clarificar que cuando hablamos de trata de personas, no solamente hablamos de trata externa, que es otro error que también creemos muchos. La trata también se puede dar a nivel interno. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo puedo explotar a una persona con la intención de volverla víctima de trata de personas en el mismo territorio, o sea, dentro del mismo país. Cuando hablamos de trata externa, es que yo la capto en un país y la llevo a otro. Como también puede haber trata mixta. ¿Qué quiere decir? Que yo la cojo en mi territorio, la exploto dentro de mi territorio, la saco ya de las fronteras a otro territorio y también la exploto allá. O sea, mire que hay explotación en los dos, tanto en lo interno como lo externo. Ya mirando esta gráfica que es tan importante, nos damos cuenta que para el año 2019, los fines de trata que más estaban dando a nivel mundial era la explotación sexual, que la vamos a ver en el mapa con el color rojo, los trabajos forzados. Más adelante les voy a explicar qué es cada una de ellas. Estamos haciendo es como la introducción a nivel de estadísticas, y la mendicidad ajena, que en trata de personas es cuando yo como ser humano pongo a otras personas a pedir limosna para beneficiarme yo. Aquí tenemos que diferenciar la mendicidad normal, la solita, de la mendicidad ajena. La mendicidad solita es cuando yo pido para mí misma y no estoy explotando a nadie. Cuando hablamos de mendicidad ajena es cuando yo ya pongo a otros a pedir para mí. Acordémonos que la trata de personas siempre va a tener un gran concepto dentro de este flagelo, que es la explotación. Siempre la trata de personas va a tener una relación con la explotación. Entonces vemos acá a nivel de América, que tanto en América del Sur, Centro y Norte, la trata de personas de finalidad sexual es la que más se ve dentro del continente americano. O sea, aquí y están llegando. Mire que encontramos que a América nos están llegando víctimas para ser explotadas. Se dan cuenta que está llegando América del Norte y América del Centro. Pero también vemos que de América del Sur están sacando víctimas para llevarlas a Europa. También vemos que en Europa la trata de personas con fin sexual es la que más se ve en Europa, y también vemos que está llegando población a Europa americana, específicamente de América del Sur, pero también nos está llegando población del continente africano. Ya en lo que es Asia, vemos que sigue predominando la explotación sexual, pero también vemos al trabajador, al trabajo forzado que está llegando, y también nos están sacando. Mire que de Asia también nos están llevando a Europa víctimas para que sean también explotadas sexualmente. Ya en lo que es en África, pero en el sector de Magreb y en el Oriente, vemos que predomina todo lo que tiene que ver también trabajo forzado. En la parte sur de Asia vemos que hay trabajo forzado, pero también vemos explotación sexual.
Siguiendo ya con el reporte mundial que hace Naciones Unidas en el año 2020, clarificando acá que no está la lista negra del delito. Vuelvo y repito, ¿qué es la lista negra del delito? Aquellos casos que aunque sabemos que están, no se denuncian. Dentro de ese reporte anual, a nivel mundial, podemos decir que un 20% de nuestras víctimas son hombres, un 46% son mujeres, un 15% pero vemos aquí algo bastante interesante frente a esa misma población de hombres, mujeres, niños y niñas, vemos que hay un cambio significativo a nivel de los años, haciendo un análisis de lo que es del 2004 al 2018. Vemos que en el 2004, mire que la población que era más captada era la mujer, un 74%, seguida de las niñas, un 10%, y seguido de los hombres, un 10%, y un 3% eran hombres niños. Si hacemos la evolución y miramos ya al año 2018, vemos que ese porcentaje del 74% que estaba en el 2004 al 2018 pasó de un 74 a un 46%, pero miremos de mujeres víctimas o captadas para ser explotadas en trata de personas, pero nos damos cuenta que el porcentaje de niñas empezó a aumentar, pasó de un 10% a un 19%. Los hombres víctimas de trata que estaban en el 2004 con un 13% nos sube ya a un 20% y el porcentaje que es bastante alarmante que teníamos en el 2004 de un 3% de niños víctimas de trata nos sube ya a un 15%. Haciendo el análisis de lo que ha sido la evolución del 2004 al 2018, observamos que cualquier persona, hombre o mujer, y en cualquier rango de edad puede llegar a convertirse en víctima de trata de personas. Entonces, aquí no va a haber diferenciación porque seamos hombres o mujeres, por clases sociales, orientación sexual, orientación religiosa, todos en algún momento de nuestra vida podemos llegar a convertirnos en víctimas de este flagelo. Dentro del porcentaje de víctimas detectadas por formas de explotación, vuelvo y repito que la explotación es una característica grande dentro de temas de trata de personas, vemos que el 50% de la población captada para ser explotada en temas de trata de personas corresponden a explotación sexual, seguida de un 38% de trabajo forzado, un 6% de actividad criminal, o sea, nos están captando también a víctimas para que ejerzan actividades criminales, un 1.5% está mendicidad ajena, explotar a otra persona para que vaya y pida y me lucre a mí, un 1% que es el matrimonio forzado, el matrimonio servil. ¿Qué quiere decir matrimonio servil? Eso tiene mucho que ver con temas de las redes sociales, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter, todo lo que implica las apps que hay ahorita para búsqueda de pareja o consecución del príncipe o la princesa ideal a través de redes sociales. Entonces, entran, efectivamente, consiguen lo que de pronto buscan en perfiles y que relativamente son perfiles falsos, pero desafortunadamente se dejan captar, se dejan engañar, vienen al país, se casan, se las llevan o se los llevan y cuando ya llegan al país donde van a vivir son explotados, les quitan sus documentos, son engañados, son totalmente aislados y marginados del núcleo de familia que traían en su país de origen y empieza ya el tema de la explotación. Un 1% está lo que es formas mixtas, venta de bebés, extracción de órganos y otros tipos de trata de personas que a medida que avancemos los vamos a ir profundizando. Dentro del tipo de actores criminales, o sea, ¿qué criminales se está encontrando cuando hablamos de las personas que ejercen este rol para captar a nuestras víctimas? Entonces encontramos 4 tipos de actores criminales. Encontramos los actores criminales de tipo individual, que son aquellas personas que operan individualmente, que no están vinculados a ningún grupo de crimen organizado y que saben también que pueden captar y pueden explotar. Por ejemplo, aquí en Bucaramanga, en épocas de pandemia, se desmanteló una red de mendicidad ajena. Había una persona que residía aquí en Bucaramanga y tenía 40 niños venezolanos pidiendo limosna para él lucrarse económicamente. Otro tipo de actor criminal es las asociaciones oportunistas de traficantes. Aquí son 2 personas que se unen para cometer
cometer el delito, pero ojo, no tienen más vinculación, solo se unen para ese tipo de delito y ya no hay más procesos delictivos ahí. Están ya los grupos organizados o empresas organizadas a nivel de crimen organizado y que ellos sí trabajan constantemente con temas de captación. De hecho, aquí en Colombia, según las cifras que nos reportan, el Observatorio, Naciones Unidas, el Ministerio de Justicia, que tiene dentro de ellos el Comité Nacional de Prevención en temas de tráfico y trata de personas, de Colombia, más o menos un promedio de 8 a 14 personas están saliendo de nuestro país para ser explotadas en temas de trata de personas. ¿Cuánto está valiendo? Para que ustedes más o menos se hagan a la idea de por qué yo les decía en la primera imagen que era uno de los delitos que más lucraba miles y miles de dólares. Aquí en Colombia, para que ustedes hagan más o menos el promedio, el dólar en Colombia se está acercando a los 3.800, 4.000 pesos. En Colombia, el sacar solamente la víctima de nuestro territorio está entre los 40 y los 60 millones de pesos. El solo captarla y sacarla. El llevarla ya a su país de destino, o sea, a donde va a ser explotada, va más o menos allá, vale entre los 150 a los 250 millones de pesos. Estamos hablando de una sola víctima. Y si en el país estamos hablando que por una hora el promedio de personas que salen del país son entre 8 y 14 personas, más o menos ustedes sumen y pasen a dólares, ¿cuánto le está significando a solo Colombia en temas de víctimas el lucro económico a los que están trabajando dentro del delito de la trata de personas? Los grupos del crimen organizado a nivel de gobernanza y de seguridad es una práctica de gobernanza de la seguridad en una comunidad o territorio mediante el miedo y la violencia y puede estar involucrado en múltiples mercados ilícitos. No podemos dejar también de lado el tema de que muchas veces los territorios, los gobiernos están vinculados dentro del proceso. Muchas veces la policía, no podemos generalizar y decir que todos, porque no, pero sabemos que el tema obviamente que es bastante atractivo por el monto económico que hay dentro del delito y que eso de una u otra forma puede vincular cualquier sector frente del hecho. Dentro de los principales flujos regionales, vemos, eso es bastante interesante para hablar en temas de víctimas, vamos a jugar con 3 flechitas, una flecha en color rojito que conlleva a personas que encontramos dentro de países de destino, una flechita también roja pero subdividida que son las víctimas que se detectan en el país de destino y una flechita amarilla que son las víctimas que son repatriadas. ¿Qué quiere decir eso? Víctimas que son encontradas en esos territorios y que a través de los consulados y a través de las rutas de atención para las víctimas son regresadas a sus países de origen. Entonces vemos que en cuanto a víctimas detectadas en países, vemos que América del Norte es un país donde se han identificado bastantes víctimas de destino, o sea, víctimas que han llegado allá y que están de una u otra forma trabajado allá. Vemos que también encontramos en América del Sur, vemos que en América del Sur nos están llegando víctimas, pero también nos están saliendo víctimas para lo que es América del Centro. Acordémonos que en América del Centro está bastante nutrida en temas de islas, ¿no? Y las islas se convierten en centros turísticos. Y los centros turísticos son bastante atractivos para el tema de la trata de personas, sobre todo en fines sexuales como en fines laborales. Vemos a nivel de, ahí ustedes se pueden entrar sin entrar a explicar toda la gráfica, vemos que de América del Sur, en África, nos han encontrado víctimas, en África hemos encontrado víctimas y son repatriadas, o sea, regresaditas, como también hemos encontrado en Asia, como también de Europa hemos encontrado en Asia. O sea, acordémonos que la repatriada es víctima que se identifica en un territorio que no es de ese territorio y a través de todas las ayudas internacionales, a través de los consulados, se logra que la víctima con ayudas de esos territorios sean regresadas a sus países. Vamos ahora aquí en Colombia. Mire que en Colombia entre el 2013 y el 2020 encontramos un promedio de casos registrados, o sea, denunciados. Volvemos al punto de lo que está denunciado. Encontramos un número de 686 casos. Lo que es del 2021 al 2023, inicios del 24, no hemos todavía podido acceder a datos
porque como no hay denuncias, vinieron 2 años muertos, que fueron los 2 años de la pandemia, aunque se sabe por datos que nos han entregado es que Norte de Santander en Colombia ha subido mucho la tasa de trata de personas en tema de explotación sexual. Desafortunadamente, la cercanía a la frontera de Venezuela y lo fácil que es pasar de un territorio a otro ha hecho que nos lleguen muchos hombres y muchas mujeres a Norte de Santander y que el hecho de verse obligados a estar sin alimento, a estar sin una oferta de empleo estable, se ven explotados y se ven inmiscuidos al delito de la trata. Aquí en Colombia vemos que sigue marcando un punto muy comparativo frente al comportamiento a nivel mundial, es que vemos que las mujeres están marcando la batuta en temas de víctimas en el país. Vemos que el 55% de las víctimas están entre los 18 y 30 años, pero también hay un 22% entre 31 y 50 años, y hay un porcentaje aún más preocupante, sin desmeritar los grupos etarios de los 18 a los 50 años, que es la presencia de nuestros niños y nuestras niñas, que es un 12%. También vemos que dentro de las víctimas que nos están sacando del país, o sea, que las están captando para llevarse al país, vemos que hay un 13%, un 12% que son sacados de Antioquia, un 18% del eje cafetero, un 14% de Bogotá y un 14% del Valle del Cauca. De todas estas víctimas que han sido captadas, el 13% no las están sacando, no las están llevando. ¿A dónde nos las están llevando? Nuestros colombianos están siendo explotados en países como China, México, España, Argentina y Ecuador. Y hay un alto riesgo porque después de que nuestras víctimas son sacadas del país, el poder identificarlas para repatriarlas es muy difícil porque ellos quedan incomunicados, ellos quedan totalmente aislados dentro del entorno. Y dentro del tema de por qué están siendo llevados o identificados, vemos que sigue marcando también un punto muy comparativo con el resto del mundo, es que sigue marcado la explotación sexual y el trabajo forzado. Por lo tanto, ahora sí vamos a entrar a qué es la trata. La trata es un delito, lo he dicho hoy en los pocos minutos que hemos hablado, es un crimen de lesa humanidad que atenta, compañeros, frente a la violación grave de todos los derechos humanos y que convierte al ser humano que es captada para ser víctima en una mercancía. O sea, se pierde el concepto del humano, el valor del humano, porque entra a ser captada como una mercancía más, que va a ser vendida para poder ser explotada. Aquí en Colombia tenemos una ley que es la ley 985 del 2005, pero es importante entender que el protocolo que lleva la batuta a nivel mundial es el protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y en niños, también conocido como el protocolo de Palermo. Y dentro de ese código de Palermo ya vamos a mirar qué es la trata, definida desde el protocolo. Pero aquí es importante que empezamos a entender dentro de lo que es la trata los verbos reptores. Los verbos reptores son las acciones que son importantes identificar al momento de hablar de trata. Aquí ya vemos en esta imagen 3. Prevenir, esas son acciones, ¿no? Vamos a prevenir, vamos a reprimir y vamos a sancionar la trata. Pero para poder prevenir, reprimir y sancionar tenemos que identificar los verbos reptores. ¿Cuáles son los verbos reptores? Los verbos reptores son captar, transportar, trasladar, acoger y recepcionar. Mire que estamos hablando de 5 verbos reptores. Por eso es a veces tan difícil para los territorios a nivel mundial identificar que estemos hablando de un delito de trata de personas y no de otro delito. Entonces, acordémonos que de acuerdo al protocolo de Palermo, aquí en Colombia, la trata de personas se define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otra forma de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concepción o recepción de pagos y beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Aquí es importante clarificar algo. No todas las víctimas de trata de personas son obligadas o son amenazadas.
Resulta que muchas veces son engañadas. De hecho, el engaño es un factor bastante presente en muchos de los casos de captación de las víctimas. Ofrecen el supertrabajo, la superoportunidad, bien paga, con buenos horarios de descanso, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de poder traer dinero al país. Entonces, todo eso hace que la víctima se sienta atraída. Además, si sumamos si hay factores de riesgo. Si hay situaciones de pobreza, si hay situaciones de desempleo, de necesidades, problemas a nivel familiar, que hace que esté en un estado de vulnerabilidad y que eso sea mucho más atrayente para el momento de ser captado. Entonces, aquí es importante que ustedes acuérdense los verbos reptores: captar, transportar, trasladar, acoger y recepcionar. Es la esclavitud del siglo XXI en el mundo global. Desafortunadamente, la llegada de las redes sociales, el fortalecimiento del Internet se convirtió en un factor de riesgo grandísimo para captar a nuestras víctimas. Antiguamente era más con el tema del volantico, con el tema del voz a voz, aunque también clarificar que muchas veces el victimario del agresor está más cerca de la víctima de lo que se cree que puede llegar a estar. Pero sí el tema de la globalización, el tema de toda la apertura a nivel de redes sociales, eso se convirtió en un factor muy fácil para el captante, para el agresor de poder identificar la víctima. Cualquiera puede ser víctima. Aquí no hay diferenciación, chicos, vuelvo y repito, de estrato social, de edad, niños, niñas, mujeres, hombres. Cualquiera puede ser víctima sin importar el tipo. Cuando hablamos del tipo de explotación, tenemos que entrar a mirar, chicos, que hablamos de traslado. Y hablamos siempre, cuando hablamos de trata de personas, es que la víctima se traslada de un espacio a otro, pero también hay algo muy importante, es que es la limitación o la privación de la libertad. Una víctima de trata de personas siempre está limitada y está privada de su libertad. Y acuérdense que hay un concepto gigante dentro de trata, es que toda víctima de trata tiene un objetivo grande en manos de su agresor, es el que es ser explotada. Vamos a mirar dentro del contexto histórico y aquí es importante que pongamos un poquito de atención a cómo ha sido la historia, porque la historia pues es un poco interesante y atractiva. Resulta que dentro del contexto histórico tenemos que partir que nadie estaría sometido a esclavitud ni a servidumbre, ¿no? La esclavitud y la trata de personas están prohibidas en todas sus formas. Eso es algo que dentro del protocolo de Palermo está y que todos los territorios en el mundo tienen que de una u otra forma cumplir. De hecho, cada territorio en el mundo genera su propia legislación. Ya les había dicho hace un rato que para Colombia es la 695, perdón, pero desafortunadamente no se cumple. Si entramos a mirar desde las épocas antiguas, vemos que en la época del colonialismo hablábamos de trata de personas, esclavitud. La explotación tiene que ver mucho con la esclavitud. Y si nos acordamos en la época de la colonia, allá había esclavitud. Y allá se hablaba de trata de esclavos o de tráfico de esclavos o de venta de esclavos o de trueque de esclavos. A finales del siglo XXI y principios del siglo XX se empieza a hablar de trata de blancas, que es el concepto equívoco que todavía hoy tenemos de llamar a la trata de personas trata de blancas. ¿Por qué llamaban trata de blancas? Porque resulta que en Europa eran captadas mujeres muy bonitas, de tez blanca, en su gran mayoría rubias, de ojos verdes, eran mujeres muy bonitas, que eran captadas solo con fin sexual. ¿Y para qué eran captadas? Resulta que a finales del siglo XIX y principios del XX habían guerras en Asia, habían guerras en Europa. Entonces, las mujeres eran captadas para llevarlas como premios o como recompensas para los hombres que estaban prestando el servicio militar en este tipo de combates. Entonces, eran llevadas para que sirvieran, de acompañantes sexuales. Eran explotadas sexualmente. De hecho, ustedes pueden llegar a ver muchas films, muchas reseñas que han sido llevadas al cine, donde cuentan, ¿sí?, el por qué era llamada trata de blanca. Pero resulta que en el año 2000 cambia totalmente el concepto y ya dejó de ser trata de blancas y pasó a ser trata de personas. Se los he dicho hoy con esta 3 veces.
cualquiera puede ser captado. Niño, niña, adolescente, hombre o mujer, adulto, hombre y mujer, en cualquier grupo etario. No importa el color de la piel, no importa la orientación sexual. Simple y llanamente por su condición de ser humano puede llegar a ser atractivo para quien lo está captando con un fin de explotación. Por lo tanto, vuelvo y reitero, la trata de personas no es lo mismo, la trata de blancas no es lo mismo que trata de personas. Ya el concepto de trata de blancas sale de sus esquemas y entra el concepto de trata de personas. Aquí vamos a hacer también una diferenciación entre lo que es trata de personas y lo que es tráfico ilícito de migrantes, que también entramos a confundirlo. Cuando hablamos de trata de personas, ya sabemos nuestros verbos rectores. ¿Se acuerdan que les dije cuando hablábamos del Código de Palermo? Trasladar, captar, trasladar, llevar, acoger. Entonces, cuando hablamos de trata de personas, hablamos que la persona es trasladada regularmente o irregularmente adentro o fuera del país. ¿Cómo así? Es que muchas veces la víctima no sale del país legalizada, tiene su pasaporte. Muchos salen con pasaportes falsos, con documentación falsa, pero también mucha víctima sale normalmente por migración hacia su país sin ningún tipo de problemas. Entonces, estaríamos hablando ahí de una víctima regular. Sale con sus papeles al día. Como también sale la víctima que sale ilegal, que sale irregular, o sale por canales que no son regulares como migración, por los aeropuertos o por los terminales de transporte. Ahorita se está usando mucho el canal del Darién y por ahí desafortunadamente está saliendo muchísima víctima captada. En trata de personas hay que entender que el delito se comete contra la persona, chicos, contra la persona. Vamos a mirar el 1 y el 2 en tráfico de migrantes. Ya sabemos que la trata de personas salen regulares o irregulares y pueden haber víctimas adentro o afuera del país. Pero resulta que cuando hablamos de migración y de tráfico de migrantes, el traslado siempre se da fuera del país. O sea, tienen que cruzar fronteras. En trata de personas no siempre se cruzan fronteras porque pueden haber víctimas dentro de nuestro territorio. En trata pueden salir regulares como irregulares. En cambio, en el tráfico de migrantes siempre nos van a salir irregulares. ¿Sí? En cuanto a trata, el delito se comete hacia la persona. En el tráfico de migrantes, el delito se comete hacia el Estado, porque es al Estado, es al país donde nos entra la población ilegal migrante. En la trata de personas, la víctima es vista como una mercancía. En cambio, en el tráfico de migrantes, la mercancía es el servicio de movimiento. Ustedes oyen hablar mucho del servicio del coyote en México, ¿sí? ¿Qué es lo que es la mercancía allá? El servicio de trasladarlo de un lado a otro y lucrarse económicamente por lo que pagan de salir de México para ir a Estados Unidos, por ejemplo. Aquí en el Darién, que se está dando también mucho el tráfico de migrantes, se está viendo también mucho el servicio. El cobre que paguen, moverlos de Colombia para sacarlos a otros espacios fronterizos. En trata de personas hay restricción de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Que la víctima cuando es captada es privada en su libertad. En cambio, en el tráfico de migrantes no hay restricción de libertad. El migrante que llega a otro territorio se puede mover sin ningún tipo de problema, ¿sí? En trata de personas hay engaño, hay abuso y hay explotación. En cambio, en tráfico de migrantes, ¿sí? La relación con el migrante termina cuando ya se pasa al territorio. Ahí ya mire usted, señor migrante, cómo hace para sobrevivir. En cambio, en la trata de personas no termina con que llegue a su país de destino, termines con que sea puesta en el sitio donde va a ser explotada, donde va a ser de una otra forma aislada y donde va a ser privada de la libertad. Pero tenemos algo en común entre trata de personas y tráfico de migrantes, es que hay comercio de seres humanos. En las dos hay comercio de seres humanos, hay desplazamiento. Movemos a las personas de un lado a otro y sacamos provecho. Tristemente, tanto en la trata como en el tráfico,
de la vulnerabilidad en que están estas personas. Siempre que hablemos de trata de personas, hablamos de violación de derechos humanos. Acordémonos que los derechos humanos son 30, pero los derechos humanos más violentados en temas de trata es el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la felicidad, el derecho a la salud, al respeto, a la seguridad personal y familiar, a la identidad, a la autodeterminación sexual y propiedad, obviamente en temas de su sexualidad, al derecho de la formación y al derecho del matrimonio. ¿Qué elementos son importantes de ustedes tener en cuenta cuando hablamos de trata de personas? Los 3 elementos importantes son las acciones, los medios y los fines. Entonces, en las acciones encontramos que es un traslado nacional o internacional. Hay tipos de trata. Entonces, el tipo nacional es que la víctima no sale, no atraviesa frontera, pero sí puede ser movida dentro del territorio. Por ejemplo, yo la puedo captar en Bucaramanga, la puedo llevar a Antioquia, la puedo llevar a Cartagena, la puedo llevar a Bogotá, la puedo regresar a Santander. Mire que hay movimiento de la víctima, pero no sale de la frontera. Cuando sale de la frontera, hablamos de una trata externa. Pero implica dentro de este elemento llamado acción, es que bien sea adentro o fuera del país, la víctima vive un desarraigo, porque es que es arrancada de su familia, es arrancada de su territorio. Pero hay captación, hay transporte, hay traslado, hay acogida y hay recepción. Acordémonos que esos son los 5 verbos rectores que se miran cuando hablamos de trata: captar, transportar, trasladar, acoger y recepcionar. Vamos a ver los medios, que ese es otro elemento de la trata. Uso de la fuerza es 1. Formas de coacción, amenaza, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de beneficios para obtener un consentimiento de una persona para tener autoridad sobre otra. Recuerdo el caso, a mí aquí en Bucaramanga pues no llevo sino 6 años, pero los que de una u otra forma comparten tiempo conmigo fuera de la universidad y dentro de la universidad, pues me oyen con el tema de trata. En una droguería X donde a veces voy y compro uno que otro producto, recuerdo tanto que una de las chicas que atiende allá, un día se me acercó y me dijo: profe, venga, yo un día oí que usted recibió una llamada para que usted disparara una ruta en trata de personas. Entonces yo le dije: sí, señora, es que los que estamos dentro del observatorio podemos disparar la ruta en cualquier sitio del país. Entonces me llamaron para que disparara la ruta acá con un caso de Bogotá. ¿Qué pasó? ¿En qué le puedo servir? Dios, que resulta que yo tengo un amigo. El amigo trabaja en aseo de las calles de la ciudad. Y pues yo a mi amigo le he contado que estoy reportada en la data crédito, tengo temas familiares, problemas con mi mamá, con mis hermanos, tengo una cantidad de deudas y no puedo sacar ningún crédito por lo que estoy reportada. Entonces él vino la semana pasada, profe, y me ofreció el negocio, el trabajo de mi vida. Yo le dije: ¿qué le ofreció? Entonces me dijo: profe, me ofreció trabajo en España, en Madrid. Dice que con irme me pagan todo lo que yo debo para que yo quede saldada y pueda recuperar la data crédito, que yo puedo terminar allá mis estudios universitarios, que no voy a trabajar sino 6 horas al día, que me dan mi pasaje de ida y mi pasaje de regreso, que yo voy a tener allá techo, voy a tener comida y que voy a tener todos los beneficios. Lo único que me pidió fue que yo le mandara la cédula. Abro comillas, le pregunté, le dije: ¿no le han pedido hoja de vida? Me dijo: no, señora. Le dije: ¿y usted a qué se iría a trabajar? Me dijo: profe, también a una droguería, a lo mismo que yo hago acá. Y le dije: ¿no le han pedido hoja de vida? Me dijo: no. Le dije: ¿usted ya es regente de farmacia? Me dijo: sí, señora, de la UIS. Le dije: ¿ya le pidieron el diploma? Me dijo: no, profe, absolutamente nada. Le dije: ¿usted ya tiene el contrato? Entonces me dijo: no, profe. Le dije: mire, vamos a hacer lo siguiente. De eso tan bueno no dan tanto. Y si realmente de eso tan bueno dieran tanto, ¿el qué hace barriendo las calles de Bucaramanga? Si supuestamente hay tantas oportunidades laborales para ir a trabajar a España, buen trabajo, buena paga, buen tiempo de descanso, estudio. Le dije: vamos a hacer una cosa, dígale que le dé una copia del contrato laboral. Le dije: cosa que no va a pasar porque él no se lo va a entregar. Le dije: sin embargo, dígale que le dé una copia del contrato laboral.
Cuando usted ya tenga el contrato laboral, usted me lo va a pasar a mí. Este es mi número celular, yo eso lo voy a pasar a Migración Colombia. Lo vamos a mirar dentro del observatorio, lo vamos a mirar dentro de Naciones Unidas, dentro de Defensoría del Pueblo, lo vamos a mirar dentro del Ministerio de Interior y Justicia para poder entrar a revisar y a mirar qué pasa ahí. Le dije, usted le va a decir a él que usted va a avisar a la OIM. La OIM es la Organización Internacional de Migraciones, que a nivel de cada territorio hay una sede. La sede en Colombia está en Medellín. Le dije, usted va a decir que va a avisar a Migración que usted va a salir y que usted va a informar el día de salida y el día de llegada. Y que por el tema de los pasajes no se preocupe porque la OIM, desde que yo presente el contrato de trabajo o mi matrícula de estudio, el OIM me regala para poder yo salir legal y tener la certeza que vuelvo legal al país. La OIM me regala los 2 pasajes, entonces que usted no necesita los pasajes. Cuando usted tenga toda esa información, me la manda. Pues resulta que habló con el señor y el señor le dijo que claro, que le pasaba el contrato y de eso hace ya 4 años y nunca ha llegado el contrato. Entonces, mire lo importante porque les relato esa historia. Porque cualquiera de los que están conectados o me están oyendo ahí en biblioteca puede llegar a recibir un ofrecimiento de esos. Pero es que les decía a ustedes, ojo, que no siempre salen coaptadas, no siempre salen amenazadas, muchas veces salen por voluntad propia a través del engaño. Y el hecho de salir por voluntad propia a través del engaño deja de serme llamada víctima. No, yo sigo siendo víctima. A mí me engañó, pero salí en unas condiciones en que pocos esperan, porque es que la mayoría espera que la víctima de trata salga amarrada o salga en un buque o salga de pronto secuestrada. No, muchas veces la víctima sale legalmente y con toda la voluntariedad y gusto de irse a seguir el sueño de su trabajo anhelado. Entonces, aquí donde les hago la invitación es que abramos los ojos, no seamos tan confiados y le pongamos atención a todo lo que puede llegarnos a pasar. ¿Cuáles son los fines? Explotación sexual, que ya ahorita las voy a explicar. Dentro de explotación sexual está la prostitución, está la pornografía, está el turismo sexual. Hay que hacer una diferenciación entre la prostitución solita y la prostitución que se da dentro de la explotación sexual. En la prostitución solita yo le ejerzo, pero vivo en mi casa, no estoy retenida, no estoy privada de mi libertad, yo simplemente voy, ofrezco un servicio, cobro y regreso a mi casa. Pero cuando hablamos de prostitución al interior de la explotación sexual, aquí sí hay privación de la libertad, aquí sí hay un límite en cuanto al contacto con el mundo exterior. Yo no vuelvo a tener ningún tipo de relación con mi familia. Por lo general me roban mi identidad, me cambian mi nombre, me dan otro nombre y todo el tiempo estoy amenazada. Y hay otra situación que se da en un 90% de los casos, es que la mayoría de víctimas llevadas a explotación sexual son inducidas o obligadas a volverse adictas de cualquier sustancia psicoactiva. También está el trabajo forzado. Dentro del trabajo forzado está la servidumbre por deuda, o sea, de coger una persona dentro de la explotación sexual o cualquier tipo de fin a nivel de trata, casi siempre cuando son captadas, casi siempre no por decir siempre, cuando llegan a su ciudad de destino, llegan con unas deudas grandísimas. Por eso les decía, de eso tan bueno no dan tanto. La chica le ofrecían pasajes, pagarle la deuda. Cuando llegan allá, ellos empiezan con una deuda de miles y miles de millones. Y de todo lo que trabajan, le quitan el porcentaje supuestamente para que ella pague lo que ella debe, alimentación, transporte, y terminan trabajando años y años y nunca ven un pesito en sus bolsillos, aparte de todo el daño psíquico y físico que recibe la víctima. Entonces está servidumbre por deuda, entonces la una que se llevan y la ponen y la explotan para que paguen supuestamente deudas que no tienen, pero es explotada todo el tiempo. Mendicidad ajena, que ya se las expliqué cuando dije poner a pedir a otra persona limosna para mí. Esclavitud, matrimonio servil, que es la captación de víctimas a través de las apps. Por ejemplo, ahorita está muy de moda Tinder, está muy de moda MyFriend, está muy de moda Badoo, Dancing, de las que así como más esto se me viene como a la cabecita, donde es muy fácil, es ingresar, descargar el app al celular, generar el perfil e ingresar y buscar. Y a través de esa app pues se da bastante captación, entre otras fines de la trata. Aquí vamos a profundizarlas un poquito. Entonces,
Ya miramos que la explotación sexual, no lo vamos a repetir, pero dentro de los trabajos forzados, mire que encontramos trabajos que se hacen de pronto en ladrilleras, en minas, en fincas pecuarias, en fincas agrícolas, en barcos pesqueros, en servicio doméstico, entre otros. Mire que hemos encontrado mujeres trabajando el servicio doméstico de lunes a domingo sin descanso, ganando 100.000 pesitos al mes, cuando sabemos que en temas de trabajo doméstico la regla nos dice salario mínimo vigente, un subsidio de transporte también legal vigente, una dotación de ropa cada 6 meses, tienen el derecho a un día de descanso y a todo lo que implica ley en temas de garantías sociales, no primas, cesantías, ARL y salud. Aquí ya en temas de servicios forzados o trabajo forzado, el servicio doméstico se llevan la víctima, no sale en los 7 días, está todo el tiempo cautiva, privada de la libertad, no va a recibir un salario y está trabajando 24/7 y expuesta a todos los vejámenes a nivel del maltrato que pueden llegar a tener una persona hacia la otra. Dentro del matrimonio servil, ya les dije que es esa captación a través de redes para buscar pareja. Y ahí pues también se da la explotación, la aíslan, hay un control plenitotal, hay violencia física, violencia sexual, violencia reproductiva. Muchas veces también el matrimonio servil las captan es para que se reproduzcan sexualmente porque quieren hijos y las explotan de esta manera. Dentro de la mendicidad ajena, como les dije, es poner a una persona a pedir limosna para lucrarme económicamente. Aquí también tenemos que entrar que aunque no tiene un porcentaje tan alto en Colombia, siendo el país en América Latina que más tiene este fin de trata de personas, que es Brasil, ya en Colombia se empieza a hablar de un banco negro de tráfico de órganos. Entonces, y más en Colombia que no hay cultura de donación de órganos. Aquí los órganos que más están donando son córneas, corazón, se está haciendo ahorita trasplante de partes de hígado, piel, que es el órgano más grande del cuerpo para poder llegar a ser trasplantado, entonces riñones. Entonces, desafortunadamente, a veces es tanta la presión y la angustia de saber a su ser querido en una situación de una enfermedad de este tipo que pueden llegar a caer a buscar este tipo de órganos y llegar a caer en la ilegalidad, ¿no? Solamente es poder llegar a mirar dónde está quien lo puede llegar a vender o a comprar. Entonces, aquí en Colombia hay muy buenos programas en temas de cultura de donación de órganos, de ventajas, y ojalá pues también desde ahí pudiéramos hacer un buen tema de prevención. Otra que también dentro de la finalidad de trata que está cogiendo bastante peso es la venta ilegal de menores de edad, o sea, la venta ilegal de niños. Por eso es tan importante, yo les decía a ustedes que las redes sociales se convirtieron en el enemigo número 1 para las víctimas, porque ustedes tienen sus bebés y automáticamente suben la foto del bebé a internet, en qué pies estuvieron, en qué hospital. Yo les digo mucho a mis chicos, ojo, la vida personal de ustedes es de ustedes, nadie les interesa saber si tienen hijos, dónde viven, si se cambiaron de casa, si están en el hospital, qué comieron, qué hicieron. Ojo con darle pautas de datos que informen cómo es su diario vivir o qué tiene usted dentro de su dinámica diaria que puede llegar a ser objeto para llegar a ser captada dentro del tema del delito de la trata de personas. Como hemos hablado, no me voy a detener acá, hay trata interna que se da al interior del país, trata externa que se da cruce de fronteras, sale del país, y la mixta es que se puede llegar a dar la trata en los dos puntos. ¿Cuál es la caracterización de la trata de personas? Ustedes a través de dónde pueden llegar a ser captados. Entonces pueden llegar a ser captados a través de ofertas laborales. El Internet se convierte en el número 1 para poder transmitir este tipo de información, entonces ofertas laborales. De hecho, Facebook tiene ya grupos. Ustedes pueden encontrar en Facebook grupos de venta de órganos, grupos de explotación sexual, grupos de ofertas laborales. De hecho, hay un grupo que nos preocupa mucho, ahorita lo observa, que es un grupo que cuando lo identificamos hace más o menos 2 años, habían 3.000 mujeres. Ahorita hay 243.000 mujeres vinculadas a este grupo. Es una población grandísima y es un grupo que se llama Mujeres Viajando por el Mundo. Y de hecho nos agregamos todos los de la red para poder hacer como un seguimiento. Y hay muchas mujeres. Nosotros nos hacemos la pregunta es cuántos agresores o cuántos tratantes hay allá adentro captando mujeres.
y les hacen creer dentro del grupo que pueden llegar a cualquier territorio. De hecho, la mujer coloca el aviso es, voy para Colombia, ¿quién me puede ofrecer techo y comida? Solo tengo para los pasajes. Voy para México, salgo en el vuelo tal, tal, tal. Son muchas, muchas personas las que hay. Uno dice cuántas personas están saliendo de su país de origen y están llegando a un país de destino que no sabe si tenga boleto de regreso. Avisos en periódicos, todavía está aquí El Tiempo, nos lo venden todos los días, El Espectador los fines de semana, El Cubo. Hay tantos periódicos donde nos ponen avisos publicitarios. Yo tuve estudiantes en la otra universidad antes de llegar aquí a la UCC, donde nos ponían niños de 7 y 8 añitos a repartir volantes a la entrada de la universidad, ofreciéndole los súper servicios con las mejoras laborales grandísimas frente a los trabajos que puedan llegar a tener en ese momento. Entonces, mire que el aviso publicitario, bien sea impreso o bien sea puesto en una red social, puede llegar a ser bastante atractivo para la persona que en ese momento tiene necesidad. Nos pueden secuestrar, nos pueden raptar y ojo con las terceras personas. Casi siempre la persona que está captando a la víctima son personas muy cercanas a nosotros. ¿Quiénes son las víctimas? Cualquiera de nosotros puede llegar a ser víctima, ¿sí? Pero usan, ya sabemos que el engaño para realizar, ¿sí?, el delito como tal. Entonces, aquí no hay diferenciación de nada. Todos podemos llegar a ser en algún momento de nuestra vida, caer en el flagelo de la trata de personas. Se considera población de riesgo todas aquellas personas, jóvenes, hombres o mujeres que están pensando en buscar o aceptar propuestas de trabajo o de estudio lejos de nuestras familias. De hecho, es un factor de riesgo bastante grande y preocupante. Y más ustedes, chicos jóvenes, que están pensando tanto ya no en el sueño americano, no es ahora el sueño español, el sueño chileno, profe, me voy para Austria, profe, me voy para Canadá. Ojo, mis chicos, de mirar muy bien con quién se van, con quién van a hacer el puente, el enlace, la información. Hay chicos egresados, muchos que ya están en estos tipos de países. Averigüen, fundamentense muy bien y sobre todo lo que ustedes lleguen a hacer, primero revisen y miren la legalidad de esas entidades que le están ofertando a ustedes esas oportunidades. Estas personas deben investigar muy bien las propuestas. Ya les dije a ustedes, ahorita vamos a mirar la línea nacional. Hay una app que podemos descargar al WhatsApp. Hay muchas formas en que hay personas, ustedes aquí en Bucaramanga, yo estoy la que estoy con la red, aquí hay compañeros de la Santo Tomás, de la UNAP, que estamos dentro de la red, que cualquiera puede disparar. Las rutas, si las llegamos, la necesitamos disparar. ¿Quién es el tratante? Muchos tipos diferentes de tratante. Por favor, hagámonos a la idea que aquí, así como no hay diferenciación para ser víctima, y pueden ser niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres, o adultos, hombres y mujeres, el tratante puede ser cualquier persona puede ser. Pero también en el momento del delito como tal pueden haber varios tratantes. Puede haber uno que es el que recluta, por ejemplo, aquí en Colombia, reclutó. Pero quien organiza el viaje es otro, quien tramita los documentos es otro, quien acoge a la víctima en el otro país es otro, quien amenaza es otro, quien le pegue es otro y que le obligue es otro. Entonces pueden haber muchos tratantes dentro del delito, pero ojo, en cuanto a diferenciación de hombres o mujeres, cualquiera puede ser. De hecho, les cuento un dato. Yo estuve en una investigación donde nos acercábamos al perfil criminal de las personas que estaban privadas de la libertad en condición de sindicada y en condición condenada dentro de nuestras cárceles. ¿Qué es sindicado y qué es condenado? El sindicado es quien está siendo apenas objeto de investigación y que se espera que haya un juicio para determinar inocencia o culpabilidad, y el condenado quien ya tiene su condena. Y oh sorpresa que nos encontramos que de la población que está en este tipo de condiciones, el 84% era población femenina. O sea, aquí en Colombia las mujeres son más tratantes, más agresoras, más victimarias que el hombre. También veíamos que el 80%, tanto de hombres como mujeres, tenían ya bachillerato, muchas carreras universitarias y muchos posgrados. O sea, el tema de necesidad, de vulnerabilidad o de pobreza en temas del tratante, porque yo me meto a este delito, no lo daba el nivel educativo. Otra hipótesis que no pudimos comprobar, que se descartó, es que en temas de desarrollo moral poníamos que si encontrábamos mujeres que
fueran madres de familia, esas mujeres iban a ser incapaces de llegar a cometer el delito. Resulta que del 84% del 100% de los que estaban vinculados al delito eran mujeres. De ese 84, que se convierte en un universo de un 100% llamado mujer, el 90% tenían entre 1, 2, 3 y 4 hijos. Solo el 10% no tenía hijos. Porque nosotros cuando montamos la propuesta de investigación nos hacíamos la pregunta, una mujer que es madre de familia, que sabe el dolor de lo que genera ser madre, cargarlo 9 meses en su vientre, parirlo, cuidarlo, alimentarlo, garantizar que tenga una buena calidad de vida, va a ser incapaz de hacerle daño a otra mujer. Y oh sorpresa, 90% eran madres de familia. Entonces, mire que cualquiera, así como encontramos países donde el tratante es más hombre que mujer. Encontramos también muchos tratantes, hombres o mujeres, que ofertan posibilidades de empleo a través de agencias de viaje, agencias de modelo, pueden también ser familiares, amigos. No existe un perfil, chicos, determinante para decir es por aquí. Lo único, claro, en común entre todos es que quieren ganar dinero fácil, a costas de hacer sufrir y de explotar a otra persona. ¿Cuáles son los mitos? Mitos hay muchos, pero les puse solamente 6. Los más importantes en torno a la trata de personas. El primer mito, solo las mujeres son víctimas de delito de trata. Falso, pueden haber niños, niñas, adolescentes, hombres y personas adultas mayores. 2, la trata de blancas es igual que la trata de personas. No, ya que el término trata de blancas desconoce una serie de dinámicas actuales del delito, por lo cual es recomendable utilizar el término trata de personas. Acuérdese que cuando hablábamos de trata de blancas, hablábamos solamente de explotación sexual. Y les conté la historia de qué pasaba en Europa cuando le llevaban las mujeres a los que estaban en combate. 3, las víctimas siempre son explotadas en el exterior. Falso, ya les expliqué, hay víctima interna y hay víctima externa. Entonces no necesito cruzar frontera para ser víctima de trata o ser explotada. 4, la explotación sexual es la única finalidad de la trata. Falso, ya vimos que en finalidad encontramos explotación sexual, mendicidad ajena, matrimonio servil, extracción de órganos. El turismo sexual está dentro de la explotación sexual, venta ilegal de niños, y también encontrábamos todo lo que tiene que ver con esclavitud. Quinto, solo se configura el delito cuando la persona es explotada. Falso, desde el momento en que se es contactada, esta persona ya es víctima. Recuerdan que les expliqué que yo puedo salir legalmente del país por mi voluntad hacia el país de destino, convencida que voy en busca de mi trabajo ilegal. Y el hecho de que yo me haya ido voluntariamente no me exime de ser víctima de trata. Soy una víctima más, solo que me engañaron y creí en el engaño y salí del país, o creí en el engaño y cambié de departamento, de ciudad, en busca de ese sueño, pero eso no me exime de que soy una víctima más. 6, se requiere denunciar los hechos para acceder a las medidas de asistencia inmediata. Ya les voy a explicar qué es eso. Actualmente no se requiere de denuncia para que las entidades implementen las medidas que permiten el restablecimiento de los derechos. ¿Qué es asistencia mediata y qué es asistencia inmediata? Acordémonos que en Colombia nos regimos por el protocolo de Palermo. Aquí en Colombia hay una ley de trata y hay un decreto que es la 1066. Dentro de ese decreto se generan la asistencia inmediata y la asistencia inmediata, que son las llamadas rutas de atención. Y a través de esas rutas yo puedo pedir la atención para la persona que está siendo víctima de trata, y no necesita la víctima hacer la denuncia, puede hacer la denuncia otras personas, y ya les digo cómo lo podemos hacer. Eso lo vamos a encontrar a la final de nuestra presentación. ¿Cuáles son los métodos de control que ejerce el tratante sobre la víctima? Que eso también es importante. Acordémonos, explotación en cualquiera de las finalidades, siempre nos van a explotar. Pero acordémonos que también el tratante ejerce una situación de poder, de dominio y de control hacia la víctima, porque la víctima queda en un estado de indefensión o de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hace el tratante a la víctima? La priva de su libertad, la aísla, destruye cualquier documento que hable de su identidad. Por lo general les cambian las cédulas, los nombres, para que el sitio donde la vayan a llevar, bien sea dentro del territorio o cruzando frontera, no la logren identificar. Hay engaño, hay amenaza, hay consumo forzado de drogas, ya les había comentado inicialmente.
hay agotamiento físico, por eso hay consumo de drogas, porque eso las mantiene. De hecho, hay mujeres explotadas sexualmente. Ustedes pueden entrar a YouTube y mirar de pronto testimonios desde Naciones Unidas a víctimas de trata y encontramos mujeres que les ha tocado hasta en un día atender un promedio de 60 a 80 clientes. Un cliente más o menos 5 o 7 minutos y cambian de tienda. Entonces, para que el cuerpo aguante, obviamente la sobrecarga, no solo en temas de explotación sexual, explotación laboral, esclavitud, mendicidad, los hacen depender de la sustancia psicoactiva para que generen un poco más de aguante, ¿no? Cosificación de los documentos, hacinamiento, hambre, obligación por deudas. Ellos llegan a los sitios de destino endeudados hasta más no poder y en muchos hay violencia física y hay violencia emocional. Esta es nuestra línea nacional, chicos. Ojalá le puedan tomar un pantallazo, la 018-052-2020. Ser víctima de la trata de personas es muy fácil. Si le ofrecen sospechosamente mejorar su vida y la de su familia, primero infórmese llamando a nuestra línea gratuita. Mire, es una línea que cualquiera puede acceder. Igualmente también tenemos un aplicativo que ustedes lo pueden bajar de Play Store. Cuando les decía a ustedes de la ruta de atención inmediata. Ustedes descargan el aplicativo se llama Libertac. Dentro de ese Libertivo ustedes van a encontrar varias cositas. Van a encontrar una opción que es reporte su caso. Un botón de pánico es cuando generamos la alerta. Aquí podemos también instruirnos, informarnos sobre qué es la trata de personas. También podemos mirar quiénes pueden estar en riesgo. O sea, es una app que también, aparte de que nos informa, nos instruye sobre la trata, también nos da las ayudas para que inmediatamente lleguen a nosotros a protegernos. La aplicación cuenta con un botón de pánico. Ahí está dentro de cuando ustedes entran, así van a ver la interfase, que envía de manera inmediata los datos básicos del denunciante y su ubicación en tiempo real al Centro Operativo Antitrata de Personas. Además de poder denunciar y de pedir auxilio, el usuario puede acceder a los datos de contacto de los consulados de Colombia en el exterior. Igualmente podrá aprender acerca del delito, los diferentes tipos de trata de personas, las formas de sometimiento, los métodos de captación que utilizan las redes, así como herramientas para aprender a identificar señales de riesgo. Entonces también los invito, chicos, así como los invitaba que te tomaran el pantallazo a la línea de atención y la tengan ahí. Ojalá nunca la necesiten, pero si la llegan a necesitar, conocen de un caso, que ustedes sepan a dónde pueden llamar y también descartar el app. No cobija mucha memoria del celular, es bastante suave en temas de memoria y si tienen ustedes la posibilidad de tener a qué recurrir. Se puede descargar gratuitamente, no nos cobra ningún tipo de pago desde la plataforma de Android y iOS, desde cualquier lugar del mundo. Además puede ser utilizada en español y puede ser utilizada en inglés. ¿Qué es el observatorio de trata? Yo les decía a ustedes inicialmente y Ladycita cuando me presentaba que estaba con el observatorio. El observatorio se llama el Observatorio Latinoamericano en contra del tráfico y la trata de personas. Su abreviatura es Observa la Trata. Ese es nuestro logo de Observa la Trata. Es un espacio independiente donde se unen organización civil y se une academia. ¿Para qué, chicos? Para trabajar sobre trata de personas, dialogar sobre el tema, formarnos, informarnos, mirar la incidencia social del tema, tanto en Colombia como en América Latina, para poder trabajar desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque de género, de generacional, movilidad humana, interculturalidad, acceso a la justicia, perfiles tanto de la víctima como el agresor. Aquí trabajamos academia y trabajamos organización civil. En este momento, academia hay 40 entidades educativas vinculadas, hay 38 vinculaciones de organización civil. ¿Qué generamos ahí? Investigación, apoyo para la judicialización. Aquí en Santander hay una veeduría frente al tema de trata de personas. Generamos control, obviamente, frente al tema a nivel de nuestros territorios. Se genera algo bastante interesante, es el campus libre a nivel nacional. Aquí nace algo que se llama la Red Nacional Juvenil.
Esa red nacional es una hijita que le nace al Observa en Colombia. Solamente Colombia tiene la red nacional juvenil, que son jóvenes de las universidades que están vinculadas al Observa, que pueden vincularse a la red nacional juvenil en temas de trata de personas. Tenemos página en internet, se llama así Red Nacional Juvenil, miren el loguito para que lo puedan buscar y nos empiecen a seguir. Y también dentro de eso Observa y esa red nacional, tener claro que el 30 de julio de todos los años se celebra el Día Internacional en contra de la trata y el tráfico de personas. Y ahí nosotros tenemos una campaña que se llama la campaña Alas Libres. Esa campaña Alas Libres, por lo general trabajamos durante un periodo de los 10 meses al año. Ya estamos de hecho terminando agenda para empezar a trabajar con ustedes. Tenemos ya un precongreso ahorita en septiembre, tenemos el congreso anual el año entrante. Cada 2 años tenemos congreso, vamos a cualquiera de los países que están vinculados al Observa, pero cada país genera los precongresos. El precongreso este año va a ser en la última semana de septiembre, perdón, en la ciudad de Bogotá, pero también va a haber conexión online. La idea es que cada vez seamos más, cada vez seamos más los que multiplicamos, los que de una u otra forma trabajamos sobre la prevención del tema y que cada vez seamos más los que podamos de una u otra forma hablar para garantizar que sean menos las víctimas que hay de trata de personas. Y finalizo, chicos, con este mensaje que nos da una víctima. Y quisiera de pronto cuando termine de leer este mensaje tan lindo que nos deja la víctima, oírlos si hay preguntas, comentarios. Nos dice Melissa Diez, recuerda que cada persona en la calle, en un club, en internet, en una habitación de hotel, donde quiera que esté, tiene familia y tiene seres queridos y corazones como tú, y que son dignos y suficientes. Cuando nos veas, podrías ofrecernos una pequeña sonrisa, extiende un poco de compasión, aunque no lo entiendas personalmente. Las acciones pequeñas y simples tienen el potencial de tener un gran impacto y ahora es el momento más que nunca. Melissa Diez, sobreviviente de la trata de personas. Chicos, entonces abro el espacio para si hay preguntas, dudas sobre el tema, podamos poder clarificarlas. Los oigo. Profe, Preguntas, dudas, comentarios. Señora. Delio escribe por el chat, felicitaciones, excelente charla, bendiciones y gracias. Gracias, Delio. Comentarios de los compañeros, de los que están ahí en biblioteca, de los que les genera el tema, sabían del tema, qué aprendieron, qué curiosidades tienen ahí. Porque puede llegar a generar curiosidad el delito. No sabía, profe, que esto era esto, esto y esto. Pues ya que está el espacio acá y tenemos el tiempo, vamos a las 5:30, son las 5:12, tenemos casi 15 minuticos. Por favor, chicos, aprovechemos el espacio y reitero la invitación para que, por favor, en este momento, a partir de los 32 personas que estamos conectados, nos volvamos multiplicadores del tema. Que cada vez seamos más los que nos unamos en esta lucha. ¿Ningún comentario, opinión? ¿Cómo Profe, les pareció el tema? por lo Señora. menos pongo de ejemplo lo que me pasó cuando te hice pues la invitación, que yo te decía una capacitación o alguna cátedra para la trata de blancas. Y tú me dijiste, no, no es trata de blancas, es trata de personas porque no implica solamente la trata de blancas, sino mira por lo menos la problemática de la mendicidad que se está viviendo ahorita en la ciudad, en muchas de las ciudades por el tema de la migración. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por ser partícipe de esta cátedra. El tema, pues, bastante extenso, pero muy interesante, profe. Muchas gracias. Gracias, Leidicita, su merced, por invitarme. Delio tiene la manita levantada. Lo oímos, Delio. Y doctora, a usted y a todos, muchas gracias. Yo llevo ya casi 40 años en la docencia y me complace pues recibir una charla magnífica. Hoy me voy con el plano de estudiante y la verdad es que tiene mucho conocimiento y qué rico que estos jóvenes entiendan esta problemática que se vive en el mundo entero. Y usted lo dijo con el ejemplo que le tocó en Bucaramanga, de eso tan bueno no dan tan sencillo.
nosotros atendemos acá desde la ciudad de Medellín un número muy alto de personas en condición de privación de la libertad, muy alto, habitantes en condición de calle, etcétera. Y le cuento que sin dar datos, muchos refieren que participaron o en calidad de victimarios o lo vivieron como víctimas. Y este es un llamado, y se lo agradezco de todo corazón, profesor, a usted y a todos, para que quienes estudian Derecho, Psicología o cualquiera de las ciencias sociales comprenda que este es un fenómeno de dimensiones mundiales y que finalmente, usted lo dijo en parte de la charla, le va a producir problemas psicológicos, psiquiátricos y otros de carácter médico, clínicos y otros a quien sea víctima. Muchachos, escuchemos la profesora y qué rico que este mensaje se retransmita a todos nuestros estudiantes. De corazón que mil y mil gracias. Gracias por su aporte, Delio, y realmente para mí fue muy placentero cuando Lady me dijo, mire, todo empezó porque casualmente nos encontramos con Lady en cafetería y Ladycita se sentó en la mesa y nos oyó oyendo del tema. Y qué rico que cada vez hayan estos espacios. A mí sí me interesa mucho desde la red invitarlos a ustedes, chicos, ustedes se pueden vincular al Observa, a la red juvenil de jóvenes, que cada vez seamos más, los que podamos transmitir en lo rural, en lo urbano. Mire que la parte rural está olvidada, nuestros campesinos están olvidados y son población que puede llegar a ser muy proclive, llegar a ser captada. Antes de darle la manita a Sandra, mire que nosotros acá hemos hecho investigaciones acá en el campus Bucaramanga, hemos hecho investigaciones en varias sedes de la universidad en tema de mirar qué tan probable puede llegar a ser a que nuestros chicos se vuelvan víctimas de trata y hemos encontrado factores de riesgo que nos preocupa. De hecho, ya Bienestar Universitario aquí en la universidad está informada y está interesada en poderse vincular y mire los factores de riesgo que se nos están sosteniendo mensualmente con 40.000 pesos al mes. O sea, mire lo hacer padres de familias solteros que no tienen un trabajo, que están fuera de sus territorios, porque no es un secreto para nosotros que tenemos muchos estudiantes que no son santanderianos, tenemos estudiantes que son víctimas del conflicto armado, víctimas de violencia intrafamiliar, y mire que todo ello se convierte en factor de riesgo. Os invito una y mil veces es multipliquemos y convertámonos realmente en una red de apoyo donde todos podamos luchar en contra del delito. Acabarlo es imposible, ¿sí? Pero el hecho de poder dar el granito a una persona y que esa nos colabore a otra, cada vez vamos a ser más los que sabemos del delito. Sandra, le doy la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por esta charla tan importante. Realmente yo quedé impactada porque, o sea, uno se da cuenta que hay muchas cosas que lo que uno pensaba que era un mito, como por ejemplo el tráfico de órganos, es una realidad, ¿sí? Y que uno, pues ya despeja muchas dudas y tantas maneras de explotación que existen y alarmante la forma en que, pues que muchas personas caen en pues en estos tráficos, ¿sí? Sería muy importante que tanto la comunidad universitaria de todos los campus y pudieran enterarse de estos temas tan importantes porque en realidad uno a veces no actúa o puede llegar a caer, puede llegar a ser víctima porque desconoce sobre estas temáticas. Muy buena la charla, muy importante. Muchas gracias. Gracias, Sandra, por su aporte. ¿Quién más, compañeros? Animémonos. Mire que un ejercicio formativo se nutre mucho con el aporte de cada uno, que cada uno dé su aporte. Si quienes no conocían del tema, qué les llamó de pronto la atención, con qué se van, eso es importantísimo para saber la conclusión de pronto de nuestro ejercicio hoy. Ya 3 compañeros se han arriesgado a hablar. ¿Quién más de los chicos que están conectados? Bueno, yo pues no conocía mucho del tema, solo lo que uno escucha como en los noticieros, pues muy someramente. Darle las gracias, profe, porque pues usted es una persona, se ve pues muy experta en el tema y muy loable la labor que hacen en el observatorio. No lo conocía, no sabía que habían tantas herramientas que podemos utilizar en caso pues, de que conozcamos un caso así o que nos pase a nosotros mismos. Eso pues para mí fue nuevo. Me voy como con la idea de que deberíamos ser un
poco más empáticos ante este tipo de situaciones. De pronto tendemos a juzgar a la ligera y pensar, ah, sí, eso le pasó por ambicioso o por querer conseguir dinero fácil, o sí, pero como usted lo hace ver de una manera muy, muy humana, y es muy cierto, muchas personas son engañadas o muchas personas, aún sabiendo que no es algo bueno, lo hacen porque realmente la necesidad es mucha. Entonces es también como ponernos en el lugar del otro y pensarnos más como desde lo humano. Entonces me quedo como con esa reflexión. Muchísimas gracias. Gracias a su merced. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere hacer como una conclusión? Mire que no los estamos calificando, nadie les vamos a poner 0 ni 5, estamos construyendo conocimiento, mis chicos. Como para hacer un cierrecito. A ver, ¿quién más nos puede hacer como un cierre? Aquí en el chat nos están colocando más. Entonces, pues, por ejemplo, Jenny me dice, pues la verdad yo siempre creí que la trata de personas era siempre con finalidad sexual, ahora veo que no. Entonces, qué importante que ya saben que hay finalidades, que hay tipos de trata. Acuérdense de los verbos reptores, que es fundamental. ¿Alguien más quiere hacer algún tipo de aporte? Entonces yo creo, Ladycita, que ya podemos dar como por concluido No, por el espacio, por haberse permíteme, si conectado. quieres, Espero permíteme que, un momento, señora, que una de las chicas que sí, está acá señora, en campus quiera hacer comentario. Hicimos sí, transmisión señora, acá y quiere listo, hacer el comentario. listo, sí, señora, perfecto. Permíteme un momento. No, pues muchas gracias por la información. Es un tema que creo que todos deberíamos saber para estar informados, para no caer ante todas las cosas que mencionó sobre lo del trata de blancas. Y no, gracias por toda la información. Listo, niña, acuérdese de borrar de sus... Ahora es trata de personas. Hagamos ese ejercicio. Yo sé que es difícil porque nos la han vendido todo el tiempo como trata de blancas, de hacer ese cambio de chip. Listo, profe. Muchas gracias por acompañarnos, profe. Definitivamente nos vamos con muchos conocimientos el día de hoy respecto al tema de trata de personas. Damos entonces por finalizada la grabación. Listo, sí, señora. Bueno, muchas gracias por contar con la participación de todos los asistentes. Espero que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la charla. Muy amable, gracias. Gracias a todos, gracias.